supuesto, de todas las noticias sobre el Congreso, la que más llamó la atención en estos días no fue todo esto que literalmente puede cambiar las vidas de millones de peruanos. No, las leyes no. Lo que llamó la atención fue algo bastante más escandaloso, una red presunta de prostitución. Resulta que Willax denunció como cabeza de esta red dentro del Congreso a un tal Jorge Torres Saravia, nada menos que jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Este personaje, conocido como Coqui, pertenece a APP y es la mano derecha de Luis Valdés, el doctor Maletín, que es la mano derecha de Acuña. Willax acusó a este personaje de haber contratado en su área a por lo menos 3 mujeres para ejercer la prostitución y que quien coordinaba todo esto era una asesora legal de 28 años llamada Andrea Vidal Gómez, una señorita que la semana pasada sufrió un atentado. Le dispararon 40 balazos al taxi en el que viajaba. Willax ha acusado de este atentado a Torres Saravia. El caso es bien turbio, bien raro todavía, no cuadran todas las presuntas evidencias, pero igual el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, salió públicamente a despedir a su correligionario Torres Saravia, lo que le ha dado un barniz de verosimilitud a toda esta historia. El caso, insisto, no va a tener el mismo impacto en nuestras vidas cotidianas que todas las leyes que se aprobaron el viernes, pero si resultara cierto, tendría que irse hasta las últimas consecuencias, porque ya estaríamos hablando del escándalo que por fin convirtió al Congreso en lo que todo el mundo dice que es, un burdel. Y tenemos una noticia de último minuto. Según RPP, han publicado ya la resolución en la que pasan al retiro a Harvey Colchado, el coronel Harvey Colchado. Esta es una resolución firmada por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Vamos a seguir ampliando en los siguientes días. Ahora sí, seguimos con el resto de noticias. La primera, la nueva fiscal de la Nación se baja a José Domingo Pérez y Marita Barreto. Delia Espinosa está cumpliendo con la tradición navideña instaurada por Pedro Chávarri de pegarle a la lucha anticorrupción justo antes de Navidad. En un solo fin de semana desactivó al EFICOP y formalizó una denuncia contra el fiscal del caso Lavallato. Además, ambos casos tienen a Willax en común, fíjense. Parece que la fiscal Willax Espinosa se ha vuelto ahora. Marita Barreto ya sufría una suspensión de 6 meses luego de que un operador de Willax la echó como su fuente. Y el viernes, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, eliminó el cargo de coordinador o coordinadora del equipo EFICOP. Y no solo eso, sino que el resto de personas que conformaban el EFICOP, tanto fiscales como personal administrativo, van a pasar a formar parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, o sea, disolvió el EFICOP. Todos los casos que veía este equipo, desde los de Pedro Castillo o Patricia Benavides o Nicanor Boluarte, pues ahora serán asumidos por la fiscal superior Scarlett Laura Escalante. ¿Y quién es esta fiscal Scarlett? Pues justo la que le abrió un procedimiento por abuso de autoridad a José Domingo Pérez por allanar las oficinas del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, todo en el contexto del caso Cuellos Blancos. Y para que quede bien claro por dónde está yendo la cosa, ayer la nueva fiscal de la Nación también dispuso la formalización de una investigación preparatoria en contra de José Domingo Pérez, porque ¿se acuerdan de la bomba contra Gorriti que iba a soltar Willax, que iba a ser peor que el caso Chibolín? Que al final no fue peor que el caso Chibolín, y tampoco fue contra Gorriti, y tampoco fue bomba. Bueno, pues eso, era una denuncia por enriquecimiento ilícito contra José Domingo Pérez, pero lo delirante es que, como les explicamos en su momento, el peritaje a los bienes del fiscal Pérez está bien hecho. Lo que está mal hecho es la lectura del peritaje. O sea, al Ministerio Público le llegó el peritaje y sumó y restó mal y sacó conclusiones equivocadas. Y sobre esas conclusiones equivocadas, pues ahora la fiscal de la Nación le formaliza una investigación preparatoria, con lo cual pueden desde levantarle el secreto de las comunicaciones hasta pedir prisión preventiva contra José Domingo Pérez. Y miren, se puede criticar mucho, y aquí lo hemos hecho, el trabajo y las actitudes tanto de Marita Barreto como de José Domingo Pérez, pero sería ingenuo pensar que estas medidas no favorecen a los corruptos con los que se están enfrentando. Así que ojo con la fiscal Espinosa, no vaya a resultar una Bane 2. La segunda, el cirujano de Dina se ganó con 2 convenios luego del reencauche. Son 2 convenios celebrados con la ONG Cavani Salud del cirujano plástico Mario Cavani. 2 convenios celebrados en fechas claves. Esto lo reveló Carla Ramírez de Panorama. El primero se realizó antes de la operación, en mayo del 2023, con la Intendencia de Bomberos del Perú.
Es un convenio de operaciones gratuitas para los bomberos en caso que sufran afecciones estéticas, pero según el Dominical, esto nunca ha ocurrido. En un año y medio del acuerdo jamás ha habido ninguna operación. Y el segundo convenio es algo parecido. Se firmó con el programa Aurora del Ministerio de la Mujer días después de la operación a la presidenta y hasta la fecha solo se ha beneficiado a una sola persona, según lo reportado por el propio ministerio a raíz del reportaje. Por cierto, ayer el ministro Morgan Quero, al que no le ha pasado absolutamente nada después de llamar ratas a las víctimas de este gobierno, ya todo el mundo se olvidó. Ayer este señor dijo que la operación de Dina se dio porque tenía el tabique desviado y no podía respirar. Bueno, parece que la señora también entonces respira por la piel, ¿no? La tercera, expulsan a Gerir Ramón de almuerzo navideño sanmarquino. Los estudiantes de San Marcos, que sabían que la rectora se iba a presentar en el comedor para un tradicional almuerzo en el que todos los años se premia al gusano legendario, que es el alumno o alumna que suele ponerse primero en la cola del comedor. Bueno, como sabían que la rectora quería figurar e ir a este evento, pues se organizaron y prepararon una banderola que pedía su vacancia y la tildaba de corrupta y matona. El escándalo fue tal que la señora se tuvo que retirar. Pero ya dijo en Exitosa que los alumnos que han organizado esto han sido identificados y van a tomar medidas. La cuarta, atención, alerta naranja por lluvias en el centro y sur del país. Senami también pronostica nieve, granizo, descargas eléctricas y vientos, todo esto de moderado a fuerte, hasta este miércoles 18 en Anca, Chapurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. No habrá lluvia en el norte del Perú, donde sigue la sequía, sobre todo en Piura. Ayer, trabajadores del Centro de Salud Nueva Esperanza realizaron un plantón porque ya no pueden atender a pacientes por falta de agua, según informaron en Exitosa. Y ya la última nueva fake news del Ministrol. No, Santibáñez no ha metido a la cárcel a 3,000 venezolanos. Ya este señor califica como mitómano a estas alturas. En entrevista con Exitosa, Juan José Santibáñez declaró con un tonito bien xenófobo que hasta antes de su gestión solo habían 1,200 presos venezolanos en nuestras cárceles y desde que él asumió, ahora había más de 4,000 producto de las detenciones e intervenciones de la gloriosa Policía Nacional. En este momento en los penales hay más de 4,000 internos de nacionalidad venezolana. Antes de esta gestión, habían 1,200 internos. ¿De dónde han salido los otros 2,800? ¿Del aire? No, han salido de las detenciones. De las detenciones que ha practicado la policía y de las intervenciones que la policía ha practicado. Ya, pero esto es mentira. Y lo podemos decir con cifras del propio INPE publicadas por el analista Juan Carvajal. Cuando Santibáñez entró de ministro en abril de este año, ya habían no 1,200, sino 3,486 presos de nacionalidad venezolana. Y para julio, que es el último mes del que se tiene el registro, la cantidad de presos venezolanos había aumentado a 3,582, o sea, 96 venezolanos más en 3 meses, es decir, unos 30 por mes. De pronto, desde julio hasta ahora se ha capturado a 3,000 venezolanos más, pero honestamente a ese ritmo parece bien improbable, ¿no? En todo caso, usando las últimas cifras, los venezolanos pues son solo el 3,6% del total de presos en el Perú. Así que sí, son parte del problema, pero no son todo el problema, como parece que quiere vendernos el Ministrol para tratar de ocultar su absoluto fracaso.